Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jenny Bertineo y hoy tenemos un ejercicio de potencial eléctrico que dice así. En un condensador de placas planas paralelas se insertan dieléctricos cuyas constantes dialécticas son K1 y K2, como se muestra en la figura. Y lo que nos pide es determinar la capacidad del capacitor. Aquí podemos observar una capa, que sería la parte que está pintada, y la segunda capa que estaría al fondo, la cual no le he pintado para diferenciarlas. Y nos dice que estas placas están sumergidas en dos dieléctricos. Lo que es el color morado, pertenece a lo que es el primer dieléctrico, que nos dice que tiene una constante de K1. Y la parte naranjada sería a nuestro segundo dieléctrico, que sería a una constante K2. Ahora sabemos que en la parte de aquí va a existir un campo eléctrico sub 2. Y aquí también va a existir el campo eléctrico 1. Ahora, primeramente vamos a calcular lo que son los campos eléctricos. Y para ello vamos a empezar con el primero, el campo eléctrico, el E1, que va a ser igual a el campo en el vacío sobre la constante dieléctrica. Y esta a su vez nos dice que el campo eléctrico en el vacío es igual a la densidad sobre la permitividad en el vacío. Ahora reemplazamos en la parte de ahí y nos queda la densidad sobre 1. Y haciendo extremos y medios obtenemos que nos queda la densidad sobre la constante por la permitividad. Ahora también sabemos que la densidad es igual a la carga sobre el área. Vamos a reemplazar nuevamente. Reemplazamos la carga sobre el área sobre la constante 1 y la permitividad en el vacío. Igualmente aplicamos extremos medios y nos queda que la carga sobre el área por la constante 1, ordenándolo mejor, vamos a poner la constante dieléctrica sub 1 por la permitividad en el vacío por el área. Y lo mismo vamos a hacer para lo que es el campo número 2. O sea, lo que hicimos en este campo de aquí, vamos a reemplazar o realizar el mismo proceso en el campo número 2. Vamos a decir que el campo eléctrico en 2 va a ser igual al campo en el vacío sobre la constante dieléctrica, que sería K2 es igual lo mismo. Sabemos que el campo eléctrico en el vacío seguiría siendo el mismo que en el campo eléctrico 1. Por lo tanto, simplemente reemplazamos O por la densidad sobre la permitividad en el vacío sobre la constante dieléctrica 2. Esto va a ser igual a la densidad sobre la constante dieléctrica sub 2 por la permitividad en el vacío. Y esto también vamos a reemplazar lo que es la densidad, que es la carga sobre el área sobre la constante dieléctrica por la permitividad en el vacío. Y nuevamente aplicamos extremos y medios y nos queda que es igual a la carga sobre la constante dieléctrica 2, me estoy confundiendo, por la permitividad en el vacío por el área. Ahora, por cuestión de espacio,
vamos a borrar, ya sabiendo o habiéndoles demostrado de dónde es que sale el campo eléctrico 1. Entonces decimos que nuestro campo eléctrico 1 va a ser igual a la carga sobre la constante dieléctrica 1 por la permitividad en el vacío por el área. Lo mismo hacemos para punto 2. Va a ser igual la carga sobre la constante dieléctrica 2 por la permitividad en el vacío por el área. Y borramos toda esta parte. Ahora, ustedes dirán, ¿y de qué nos sirvió encontrar el campo eléctrico si nos pide determinar lo que es la capacidad? Y sabemos que para calcular la capacidad vamos a utilizar la siguiente fórmula, que la capacidad es igual a la carga sobre el valor absoluto del diferencial del potencial. Ahora, lo que es la carga lo vamos a dejar ahí, ya que no nos indica o no nos dice que existe una carga, por ende le dejamos ahí. En cambio, para lo que es el diferencial del potencial, lo tenemos que calcular. Y por ello sabemos que el diferencial del potencial va a ser igual a menos la integral de A a B del campo eléctrico de la distancia de la superficie. Ahora, si nos podemos dar cuenta o percatar, aquí van a existir dos campos eléctricos o dos diferenciales de potencial, ya que se han sumergido en dos dialéctricos con constantes distintas. Es por ende que decimos que nuestra variación de potencial va a ser igual a menos la variación del potencial 1 menos la variación del potencial 2. Ahora, al momento de integrar en la fórmula general de aquí, obtenemos que la variación de potencial va a ser igual en lo que es la variación del potencial en 1, va a ser igual a menos el campo eléctrico 1 por la distancia, menos, ahora aquí volvemos a integrar y nos queda que va a quedar a el campo eléctrico 2 por la distancia. Ahora simplemente vamos a reemplazar el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2, que lo encontramos al comienzo. Ahora la variación de nuestro voltaje va a ser igual a menos el campo eléctrico de 1, que equivale a Q por la constante dieléctrica Q1 por la permitividad en el vacío por el área. Por, como está multiplicado por la distancia, si nos podemos percatar en la parte de aquí, en lo que es el primer dieléctrico, ahora en lo que es en la parte 1, la parte de aquí lo vamos a denominar parte 1 y parte 2. En la parte 1, como está sumergido en otro dieléctrico, vemos que simplemente está sumergido a d medios, que esta sería nuestra distancia. Por ende, reemplazamos d medios menos, ahora nuestro campo eléctrico 2, que viene a ser igual a Q sobre sobre la constante dieléctrica sub 2 por la permitividad en el vacío por el área. Y esto está multiplicado por la distancia,
que al igual que la distancia en el punto número 1 eran de medios, en el punto número 2 también es de medios. Por lo tanto, multiplicamos por d medios. Ahora, la variación de nuestro potencial va a ser igual. Vamos a factorizar primeramente lo que es el signo, menos el menos. Y si nos podemos dar cuenta, acá también podemos factorizar tanto las cargas, o sea, Q. También podemos factorizar las distancias. Eso es lo que es la parte superior. Y en la parte inferior vemos que se repite tanto la permitividad como el área, el 2. Y lo mismo se repite en la segunda parte o segundo miembro. Lo factorizamos y nos queda de la siguiente manera: 2 veces la permitividad en el vacío por el área. Y esto está multiplicando a 1 sobre lo que quedaba aquí, era simplemente la constante dieléctrica caso 1, más, porque ya habíamos factorizado también lo que es el signo, en el segundo miembro también nos quedaba 1 sobre K sub 2. Ahora la variación del voltaje va a ser igual a menos la carga por la distancia sobre 2 veces la permitividad en el vacío por el área. Y acá simplemente efectuamos esa suma de fracciones. Y nos queda así. K sub 2 más K sub 1 sobre K sub 1 por K sub 2. Y esa sería nuestra variación de voltaje. Y por cuestión de espacio, la respuesta lo voy a copiar en esta parte de acá. La variación del voltaje va a ser igual a menos la carga por la distancia sobre 2 veces la permitividad en el vacío por el área. Y esto está multiplicando a K sub 2 más K sub 1 sobre el producto de estos. Y borramos la parte de aquí. Ahora, como ya habíamos calculado la variación del potencial, simplemente vamos a proceder a reemplazar y nos queda que nuestra capacidad va a ser igual a la carga sobre el valor absoluto del diferencial del potencial, que era igual a esto, a menos Q 2 veces la permitividad en el vacío por el área, y esto está multiplicando a Q sub 2 más Q sub 1 sobre el producto de estos. Y cierro el valor absoluto. Y bueno, por teoría de ley absoluto, esto siempre va a ser positivo, así que lo vamos a eliminar este signo y vamos a eliminar las barritas que representan a lo que es el valor absoluto, y nuestra ecuación nos quedaría así. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente simplificar algunos datos, haciendo que nuestra capacidad va a quedar igual a, si nos podemos dar cuenta, vamos a realizar extremos y medios. Y nos queda que Q
va a multiplicar a 2 veces la permitividad en el vacío por A por constante dieléctrica 2 por la constante dieléctrica 1 sobre la carga por la distancia por la suma de las constantes dieléctricas. Ahora nuestra capacidad quedaría expresada de la siguiente manera. Q con Q se van y simplemente nos quedaría 2 veces la permitividad en el vacío por el área por la constante dieléctrica 2 por la constante dieléctrica 1 sobre la distancia que multiplica la constante 2 más la constante, aquí era constante 1. Y esta sería nuestra respuesta.